Ok, bienvenidos. En esta sesión vamos a continuar con el tema de análisis a través de los teoremas de Thevenin y Norton, de análisis circuital. Y en esta sesión en particular vamos a tratar una serie de ejemplos, ¿no?, para afianzar este tema. Ok, entonces déjenme ampliar esto y apagar la cámara. Ok, entonces en este primer ejemplo nos piden determinar el circuito equivalente de Thevenin entre estos dos terminales, ¿no?, los terminales A y B. Entonces nuestro circuito A es este. Y es este circuito A el que queremos reemplazar por el circuito equivalente de Thevenin. Y el circuito B es simplemente esta resistencia RL, ¿no? Está constituido por una resistencia. Entonces queremos reemplazar el circuito A por su equivalente de Thevenin. Entonces tenemos que calcular la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. La resistencia de Thevenin la vamos a determinar empleando el método tradicional. ¿Por qué escogemos el método tradicional? Bueno, porque no hay fuentes dependientes. Cuando hay fuentes dependientes, debemos utilizar el método de la fuente de prueba o el otro, ¿no?, el de circuito abierto, circuito cerrado. Ese también funciona. Entonces lo primero que hacemos es remover la carga, ¿no?, el circuito B. ¿Okay? Lo retiramos. Y lo otro es las fuentes de voltaje y corriente independientes también se eliminan, ¿no? Esto para calcular la resistencia equivalente del circuito, que corresponde entonces a la de Thevenin. Entonces, la fuente de voltaje la cortocircuitamos y la resistencia equivalente desde estos terminales A y B va a corresponder a la conexión en paralelo de 3 y 6. ¿Okay? De manera que la resistencia de Thevenin va a ser entonces 2 ohmios. Para calcular el voltaje de Thevenin, nosotros reintegramos la fuente de voltaje independiente a su posición original y ahora calculamos el voltaje del circuito abierto que aparece entre los terminales A y B. En este caso, por un simple divisor de voltaje, se obtiene que el resultado es 6 voltios. Entonces tenemos nuestro voltaje de Thevenin 6 voltios y nuestra resistencia de Thevenin 2 ohmios. De manera entonces que el circuito original, el circuito A, puede reemplazarse por este circuito equivalente de Thevenin. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Vamos con otro ejemplo. Ahora queremos hallar el circuito equivalente de Norton entre los terminales A y B. Entonces, el circuito A va a ser todo esto. Y el circuito B nuevamente es esta resistencia. Este sería el circuito B. Para calcular entonces la resistencia de Norton, vamos a utilizar nuevamente el método tradicional. Entonces, para eso, retiramos el circuito B, ¿okay? Removemos la carga y la fuente de corriente independiente la anulamos y para eso la reemplazamos por un circuito abierto. De manera que ahora la resistencia de Norton va a ser la combinación en serie de 5 y 4. El resultado entonces es 9 ohmios. Vamos a calcular entonces la corriente de cortocircuito, que esa es la corriente de Norton. Entonces devolvemos la fuente de corriente independiente a su posición original y ahora calculamos la corriente de cortocircuito, ¿okay?, que va a corresponder entonces a la de Norton, ¿no?, con este sentido. Entonces fíjense, el circuito de arriba lo podemos dibujar de esta manera, ¿okay?, colocando ahora los terminales A y B, girándolos 90 grados. ¿Okay? Entonces ellos van a aparecer ahora en la posición inferior. Entonces la corriente de Norton es esta, ¿no?, que está subiendo por la resistencia o el resistor de 4 ohmios. Podemos, a través de un divisor de corriente, calcular esa corriente de Norton, ¿no?, la corriente de cortocircuito. Por la fórmula sabemos que es igual a la resistencia de la otra rama, que es 5, entre la suma, ¿okay?, 5 y 4, 9, por la corriente que se está dividiendo. Entonces el resultado es 59. Esa es la corriente de Norton. Y está fluyendo en su sentido natural. El circuito equivalente es este, ¿no?, la fuente de corriente y la resistencia de Norton en paralelo ahora.
Ok, un tercer ejemplo. Tenemos interés nuevamente en determinar el circuito equivalente de Thevenin entre estos dos terminales, ¿no? Los terminales A y B. Método tradicional, nuevamente, para calcular la resistencia de Thevenin, retiramos el circuito B, la carga, ¿okay? Y la fuente de voltaje la cortocircuitamos y la de corriente, ¿okay? La reemplazamos por un circuito abierto. La resistencia de Thevenin, esta que se ve entre los terminales A y B, ¿okay? Va a ser simplemente 6 ohmios. ¿Okay? Es 6 ohmios. Porque por este lado, fíjense que no hay una trayectoria que se cierre. ¿Okay? Entonces, esta resistencia de 4 ohmios es como si estuviera flotando. ¿No? ¿Okay? No tiene ningún efecto. Entonces, la resistencia de Thevenin es 6 ohmios. Para calcular el voltaje de Thevenin, el voltaje que aparece entre los terminales A y B, nosotros reintegramos las fuentes que habíamos eliminado, las fuentes independientes, la de 18 voltios y la de corriente de 12 amperios. Okay, vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que es un circuito que tiene una sola malla y la fuente de corriente, esta, entrega esa corriente de malla que es 12 amperios. Entonces, el sentido de esta corriente, ¿okay? de 12 amperios, que está circulando por todo el circuito, nos define esta polaridad, ¿no? Para la caída de voltaje en esta resistencia de 6 ohmios. Entonces, vamos a recorrer esta malla que estoy indicando aquí para calcular el voltaje de Thevenin. ¿Okay? Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser menos voltaje de Thevenin más 6 por 18, por 12, perdón, más aquí 18. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, el voltaje de Thevenin es esto que está acá, que es 90 voltios. Entonces, bueno, ya tenemos los dos parámetros, resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Podemos reemplazar entonces nuestro circuito A por su equivalente de Thevenin. Otro ejemplo. Nuevamente estamos interesados en calcular el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Entonces procedemos con el método tradicional para calcular la resistencia de Thevenin. El circuito, fíjense, lo podemos disponer como aparece aquí abajo, que es más sencillo de visualizar en lo concerniente al cálculo de la resistencia de Thevenin. Entonces fíjense que si arrancamos desde el terminal A, lo primero que vemos es estas dos resistencias que están en paralelo, ¿no? ¿Okay? Porque están conectadas a nodos comunes. Después, fíjense que este nodo que está aquí a la izquierda es el mismo donde terminan estas resistencias de 4 ohmios. ¿Okay? Por lo tanto, ellas también están en paralelo. Y luego al final regresamos aquí a B. Entonces, en este circuito de la parte inferior se visualiza mejor ese hecho. Entonces, la resistencia equivalente, la resistencia de Thevenin, que aparece entre los terminales A y B, es la resistencia de 6 y 3 que están en paralelo, y eso a su vez está en serie con esta otra conexión en paralelo, ¿no? de estas dos resistencias de 4 ohms. Hacemos las cuentas y el resultado es 4. ¿Okay? Entonces la resistencia de Thevenin es 4 ohms. Vamos con el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es el voltaje que aparece entre los terminales A y B. Okay, entonces, usando ley de Kirchhoff de voltaje, en este sentido, okay, aquí determinamos, tenemos estas caídas, ¿no? Menos voltaje de Thevenin, menos V1, más V2, y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? La suma algebraica de los voltajes da 0. Despejamos el voltaje de Thevenin, es V1 menos V2, y V1 y V2 se calculan respectivamente empleando divisores de voltaje. Porque el voltaje de 72 voltios de esta fuente se está distribuyendo porque estas combinaciones de resistencias están en paralelo. ¿Okay? 6 y 3 están en paralelo con 4 y 4. Entonces los 72 voltios se dividen. Entonces para B1 tenemos que es 48 voltios y para B sub 2 el voltaje es 36. La diferencia nos da el voltaje de Thevenin, que es 12 voltios.
Ok, entonces, nuevamente, aquí tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, que sustituye al circuito A original. Ok, otro ejemplo. Entonces, nuevamente, queremos calcular el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. No, perdón, este es el de Norton. Entre los terminales A y B. Entonces, utilizamos el método tradicional nuevamente porque no hay fuentes dependientes. Las fuentes de voltaje independientes se cortocircuitan y las fuentes de corriente independientes se abren, ¿no?, para hacerla cero. Entonces aquí tenemos la fuente de voltaje de 50 voltios, se cortocircuitó, la de corriente de 0,5 amperios se abrió y esta de 5 voltios se cortocircuitó. La resistencia de Norton, esta resistencia equivalente que aparece entre los terminales A y B, va a ser 160 ohmios, ¿okay?, que está en serie con la combinación en paralelo de estas tres resistencias, ¿no?, 200, 100 y 100 ohmios. Hacemos las cuentas y el resultado es 200 ohmios. Esa es la resistencia de Norton. Ok, para calcular la corriente de cortocircuito que está fluyendo aquí entre los terminales A y B, y de esta manera tener esa corriente, ¿no?, que es la de Norton, devolvemos las fuentes, ¿no?, que habíamos eliminado para el cálculo de la resistencia de Norton, ¿no? Entonces, fíjense que reintegramos la fuente de 50 voltios, la de 5 voltios y la de corriente, ¿no?, de 0,5 amperios. Y vamos a proceder con un análisis de nodos. Entonces, definimos estos dos nodos, el nodo 1, ¿okay?, con un voltaje 1, el nodo 2 con un voltaje 2, y nuestro nodo de referencia que está en la parte inferior del circuito. Ok, entonces aquí vemos que en el nodo 1 se cumple esta relación, ¿no? V1 es directamente 50 voltios. Y para el nodo 2 aplicamos ley de Kirchhoff de corriente. ¿Okay? Entonces, vamos a dibujar todas las corrientes que tenemos. Tenemos esta corriente que está fluyendo por acá la de la fuente. Aquí tenemos una corriente que baja por esta resistencia de 100 kiloohmios, otra por acá, y esta que sería la correspondiente a la corriente de Norton, ¿no? Ok, entonces vamos a ir hallando todas esas corrientes desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, la primera, esta que va por la resistencia de 100 ohmios, va a ser el voltaje 2 menos el voltaje 1 entre 100. Okay. Luego, la de la fuente independiente es 0,5. Luego, la que baja por aquí es V2 entre 100. Luego tenemos esta que va por la rama de la resistencia de 200 ohmios, donde aparece también esta fuente de voltaje. Bueno, eso va a ser V2 menos el voltaje que hay aquí, que es menos 5, ¿ok? Por eso menos 5, entre la resistencia, que es 200. Y finalmente, esta en la última rama, que es V2 entre 160. ¿Ok? Eso es igual a 0. Aquí reemplazamos el valor de V1 igual 50 en esta ecuación. Y eso, de ahí despejamos V sub 2 y obtendríamos este resultado, que es menos 4/5 de voltio. La corriente de Norton es V2 entre 160. Eso da este resultado, que fíjense que tiene, es negativo, ¿no? Es decir, que la corriente de Norton en realidad está yendo hacia arriba. Entonces, nuestro circuito, en lugar de tener la corriente de Norton hacia arriba, ¿okay?, como veíamos cuando definimos toda esta metodología, ahora va a estar fluyendo hacia abajo, ¿no?, porque obtuvimos un valor negativo para la corriente de Norton. Entonces, este sería el equivalente de Norton del circuito original de este ejemplo. Ok, vamos a tratar un último ejemplo donde aparecen fuentes dependientes para aplicar el método de la fuente de prueba para obtener la resistencia de Thevenin en este caso. Entonces, determina el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Entonces, en este circuito hay una fuente dependiente. No podemos optar por el método tradicional. Entonces, hay que optar por el método de la fuente de prueba o el otro, ¿no?, de calcular el cociente entre el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin, lo que es independiente, fuentes de voltaje, fuentes de corriente independientes solamente, las eliminamos.
pero las dependientes las conservamos. ¿Okay? Entonces colocamos nuestra fuente de prueba aquí, P sub P, y ella genera una corriente de prueba. Entonces tenemos que hallar la relación entre que hay este cociente PP entre I y P, y eso sería la resistencia de Thevenin. Entonces procedemos. Aquí tenemos un solo nodo que lo identificamos ya directamente como B sub P, ¿no? Porque si colocamos la referencia en el nodo inferior, el voltaje en todo este nodo aquí que estoy señalando es B sub P, ¿no? Es el de la fuente de prueba que colocamos. Entonces aplicamos ley de Kirchhoff de corriente en el nodo de prueba y ustedes pueden verificar, bueno, que se cumple esta ecuación, ¿no? Eso es sencillo de verificar. La ecuación de control va a ser, aquí tenemos, ¿okay? Pensando en el voltaje de P definido de esta manera, tendríamos una corriente que está yendo hacia el nodo de tierra, que va a ser B sub P entre 4. Pero esta corriente I, ¿okay? Que define la ecuación de control, bueno, tiene sentido contrario. Entonces, por lo tanto, va a ser menos B sub P entre 4. Entonces, reemplazamos esto en esta ecuación y fíjense que lo único que no dependía de BP o I sub P era eso. Ya todo va a depender ahora de BP y de I sub P. Entonces, es sencillo calcular la relación esta, ¿no? La que nos interesa, que es BP entre IP. Entonces, manipulamos esta ecuación, llegamos a este resultado y fíjense que ya es sencillo determinar el cociente que define entonces la resistencia de Thevenin por el método de la fuente de prueba. ¿Okay? Lo que resta ahora es calcular el voltaje de Thevenin. Entonces, para eso, devolvemos la fuente de voltaje que habíamos cortocircuitado y estamos interesados en calcular este voltaje que aparece entre los terminales A y B. ¿Okay? Ya no consideramos el voltaje de prueba, ¿no? Y esa fuente, que esa la habíamos colocado exclusivamente para calcular la resistencia de Thevenin. Entonces, aplicamos ahora nuevamente el análisis de nodos, pero ahora tenemos dos nodos, ¿no? B1 y B2. En el nodo 1 es directamente la fuente de voltaje aquí, que es 10, y en el nodo 2 aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente, pero considerando esta fuente de corriente como si fuera independiente. Por eso es que está apareciendo aquí como 4i, y luego hallamos la ecuación de control. ¿Okay? Entonces, recuérdense cómo procedemos con el método de los voltajes de nodo, ¿no? Cuando hay fuentes dependientes. Entonces, esta ecuación 3 y la 1 la sustituimos en la 2 y de ahí despejamos P sub 2, porque fíjense que voltaje 2 es directamente el voltaje de Thevenin. Eso da 50 séptimos. Entonces, de esta manera tenemos entonces los dos parámetros del circuito equivalente de Thevenin. El voltaje de Thevenin, que es 50 séptimos, y la resistencia de Thevenin, que la habíamos calculado previamente, que era 4 séptimos. Y aquí está entonces nuestro circuito equivalente de Thevenin. Y con esto concluiríamos esta sesión de ejercicio. Entonces le agradezco su atención. Que tengan un excelente día.